Hola amigos, sean todos bienvenidos a Isa Travel, juntos creando recuerdos. Hoy, como ven, Hoy caminamos por zonas que están cambiando más rápido que nunca. Y puede que lo que veas te sorprenda, así que quédate conmigo hasta el final del video. Hoy me levanté con una energía rara, de esas que te dicen que algo grande está pasando. Las calles están hablando, los colores están brillando distintos y uno siente en el pecho ese cosquilleo cubano que dice: Aisa, prende la cámara que hoy pasa algo. Si es tu primera vez por aquí, suscríbete, regálame un like y cuéntame en los comentarios qué es lo que más te intriga de lo que está pasando en Cuba hoy. Hay rincones que están cambiando y otros que nos abrazan igualito que siempre. Y entre estas dos orillas nace la historia que quiero contarles hoy. Trabajando por necesidad, porque tengo chikungunya y llevo desde septiembre estoy enfermo. ¿Y qué pasa? Que tengo los tobillos hinchados, tengo el brazo por levantar. Es decir, que es por necesidad, no por un... Bueno, estamos vivos, que es lo principal. Yo pienso que si algo nos define como cubanos, no es el acento, ni el tumbao, ni la risa que sale incluso cuando la vida pesa. Lo que de verdad nos distingue es esa fuerza que tenemos por dentro, esa que nos levanta aunque estemos enfermos, agotados, tristes o sin ganas. Quizás por eso hoy La Habana está viendo nacer un montón de negocios privados. Proyectos grandes que hace unos años parecían imposibles. Lugares que dan trabajo, que abren puertas y que llenan de sueños de gente que, como tú y como yo, lo único que quiere es echar para adelante. Esa mezcla de sacrificio y esperanza, de lo que fuimos y de lo que estamos intentando ser, es lo que veo hoy en Cuba. Y mientras avanzamos por La Habana, llegamos a un barrio donde la historia y la modernidad conviven en perfecta armonía: El Vedado. Un lugar donde, créeme, algo está pasando y no es lo que imaginas. El Vedado es un punto de la ciudad donde las calles anchas se llenan de sombra, donde los árboles parecen proteger cada historia y cada vivencia. Aquí la vida cotidiana tiene otro ritmo. El café que se cuela temprano, los estudiantes que caminan con sueños apurados y las familias rumbo al malecón, el saludo amable del vecino que siempre está pendiente. Es un barrio que respira autenticidad. Pero si hay algo que distingue El Vedado, es su gente. Personas que trabajan sin excusas, incluso cuando falta fuerza o sobran los desafíos. Gente que abre sus puertas y sus negocios con una sonrisa, impulsados con un motor que nunca se detiene: el bienestar de la familia. Caminar por él es entrar a un mundo de colores y texturas. Aquí cada rinconcito dicen que cuenta una historia. El Vedado también está viviendo un despertar. Nuevos negocios privados, pequeñas cafeterías, estudios de arte, hostales familiares, espacios que nacen del esfuerzo y la perseverancia. Es una señal de que algo también se transforma, no para borrar lo que fuimos, sino para construir lo que queremos ser. Quizás este movimiento no aparece en los titulares, pero sí se siente en la calle, en la mirada de un emprendedor, en la voz de un artesano, de un carpintero, en la mirada de quien sigue apostando por su país. Por eso digo que algo está pasando en Cuba, y en lugares como El Vedado lo revelan. Un renacer hecho de cultura, creatividad y ganas de salir adelante.
Y ningún recorrido por La Habana está completo sin este gigante azul que abraza la ciudad, el Malecón. Aquí uno no solo viene a ver el mar, uno viene a sentirlo, a escuchar cómo las olas te cuentan historias de amor, de despedidas, de sueños que se fueron y de otros que todavía resisten. Aquí se mezclan generaciones, los abuelos contando historias, los jóvenes improvisando canciones, las parejitas soñando, porque el Malecón es eso, el sofá gigante del cubano. Y si levantan la vista van a notar algo precioso. La Habana es un rompecabezas donde cada pieza pertenece a una época distinta. Aquí tienen edificios modernos, las líneas rectas, los vidrios y justo al lado, una joya de los años 40 y 50. Esto también es Cuba, belleza en lo que brilla y belleza en lo que aguanta. Y al final del Malecón, casi escondido entre los árboles, está este sitio mágico, 1830, un restaurante que casi es un museo vivo, con una arquitectura preciosa. Y seguimos avanzando por La Habana y llegamos a la Fábrica de Arte, un espacio que hoy forma parte de la vida nocturna y cultural de muchos cubanos. Un sitio donde la gente se reúne, disfruta y desconecta un rato del día a día. Y más adelante el Puente de Hierro, un poquito silencioso pero muy transitado, conectando barrios y manteniendo el ritmo constante de la ciudad. Dos lugares distintos pero que juntos muestran cómo La Habana combina lo moderno con lo tradicional en cada paso. Y buen pozuelo helado, fresa, vainilla, chocolate y mantecado. Y pozuelo helado. Y aquí tampoco faltan los pregones. Y mientras sigo de recorrido por La Habana, no puedo evitar sentir que esta ciudad guarda un misterio, un susurro que nace desde sus calles, porque sí, algo está pasando en Cuba. Y entro a un municipio que siempre tiene historias nuevas para contar, Playa, un rincón de la ciudad donde la mezcla cultural es tan fuerte como la brisa del mar. ¿Sabías que aquí se encuentran más de 80 embajadas y consulados? Por eso Playa es uno de los lugares más diversos de toda La Habana. Las calles son amplias, serenas, pero mientras paso, lo que más me llama la atención no son las embajadas ni las historias antiguas. Son los nuevos negocios, cafeterías modernas, lugares recreativos pegaditos al mar, abriendo puertas y además creando empleos. Los hoteles tienen una magia especial. Muchos fueron construidos estratégicamente para aprovechar las brisas del norte. Algo curioso es que varios de ellos fueron pioneros en Cuba en usar piscinas de agua salada y sistemas de iluminación subacuática. Y seguimos nuestro recorrido por la Avenida 41, una vía que conecta barrios históricos de La Habana y es parte del flujo diario de miles de cubanos. Aquí encontramos el Salón Rosado de la Tropical, inaugurado en los años 50, famoso por exhibiciones de autos clásicos y eventos culturales. A pocos pasos está Tropicana, abierto en 1939 y es el cabaret más famoso de Cuba. Y acá la terminal del Lido, que conecta La Habana con otras provincias, siendo clave para el transporte interprovincial desde los años 40. Y seguimos hacia la Feria de Cien y Boyeros, un mercado popular donde se encuentra de todo: alimentos, ropas, artículos del hogar y herramientas. Este espacio refleja la creatividad de la economía local.
Y seguimos avanzando por la hermosa Habana. Y ahora llegamos al municipio que, además de ser uno de los más grandes de la ciudad, guarda una parte muy especial de mi historia. 10 de octubre, un territorio lleno de vida, cultura y movimiento, donde miles de habaneros escriben cada día sus rutinas y sus sueños. Entramos por la avenida Costa, una de las arterias más concurridas del municipio. Acosta es este tipo de avenida que lo tiene todo. Negocios privados que han florecido en los últimos años y un flujo constante de gente que va y viene desde temprano. Para mí en particular este sitio significa juventud. Aquí caminé incontables veces cuando era estudiante, con el apuro de llegar temprano, viviendo en El Cotorro, estudiando en 10 de octubre y trabajando en la avenida del Puerto. Unos viajes interprovinciales, pero se disfrutaban bastante. El sacrificio siempre vale la pena. Se recuerda con mucho cariño y energía bonita estos años, donde uno empieza a soñar con el futuro. Y para mí, volver a recorrer estas calles es como reencontrarme con una parte de mi pasado, con la Itza estudiante, soñadora, caminante de estas mismas aceras. Por eso mostrarle este pedacito de La Habana es también compartir un pedacito de mi vida. Y seguimos por la carretera central, la arteria histórica que conecta La Habana con otras provincias. Construida en el siglo XIX, ha sido vital para el comercio y el transporte durante más de 150 años. Llegamos a San Francisco de Paula, en San Miguel del Padrón, un barrio con raíces históricas, casas coloniales y talleres artesanales. Aquí vemos la vida cotidiana de la comunidad, mercados locales, plazas y escuelas. Como dato curioso les comento que este fue uno de los primeros barrios en desarrollarse fuera del casco histórico. Y hemos llegado a mi querido Cotorro, mi casa desde hace 35 años. ¿Y qué les puedo decir de mi querido Cotorro? Él tiene un calor diferente y nos da un abrazo sincero que solo sabe dar a la gente humilde, la trabajadora, la hecha pa'lante. Aquí cada vecino es familia y cada historia tiene un toque de lucha, de resistencia y de risa. Porque aquí este municipio aprende desde temprano a sobrevivir con alegría, a resolver, a compartir lo poco y celebrar lo mucho. Los cotorrenses llevamos un sello. Somos nobles, solidarios, trabajadores, orgullosos de donde vivimos. Y aunque la vida nos lleve por otros caminos, aunque muchos estén lejos buscando un mejor futuro, hay un pedacito del Cotorro que siempre viaja con nosotros. Porque quien nació y creció aquí, sabe que el municipio te marca para siempre, en la manera de hablar, de reír, de saludar, de ayudar al otro sin pedir nada a cambio. Y hoy compartiendo este recorrido con ustedes, no podría terminar sin decirlo. Yo soy cotorrense con orgullo, con sentimiento y con agradecimiento. Porque en estas calles aprendí a soñar, a trabajar duro y a valorar cada instante bonito de la vida. A todos los que están aquí y a los que están lejos, ojalá este pedacito de recorrido les llegue como un abrazo, como ese recuerdo que te aprieta el corazón y te hace sonreír. Y si eres cubano o extranjero y admiras nuestras riquezas culturales, nuestros lugares bonitos y la esencia de nuestra Cuba, estás en el lugar correcto. Suscríbete, darle like y cuéntame qué sitio te gustaría que visitáramos y documentáramos. Nos vemos en la próxima aventura. Recuerde que somos Aitza Travel, juntos creando recuerdos. Chao, chao.